Hola, mi nombre es Joana Martínez Torres. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente la Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli. Actualmente curso el 9º semestre de la carrera de Logística. El día de hoy veremos cómo se lleva a cabo la modelación de la simulación aplicada a una empresa mexicana. Antes de adentrarnos a la modelación, les daré una breve introducción de lo que es la empresa con la que vamos a trabajar. La empresa se llama Hilo de Nube, es una empresa 100% mexicana, originaria del estado de Oaxaca. Es una empresa joven en el mercado, ya que inició sus labores en el 2014. Es una empresa que se dedica a la venta de artesanías, específicamente a la venta de ropa artesanal, que es elaborada por diversas artesanas de todas las edades, artesanas 100% mexicanas. Esta empresa, pues aparentemente podríamos decir que es una empresa pequeña y busca expandir su mercado a nivel nacional y a nivel internacional. Actualmente ya distribuye a diferentes estados de la República. Lo que se busca con la modelación es poder conocer el comportamiento del inventario actualmente, ya que como es una empresa que quiere expandir su mercado, primero habría que ver cómo es que se comporta el inventario actualmente, sin ningún tipo de modificación. Posteriormente se le harían simulaciones para conocer cómo es que va variando o cómo es que va cambiando el inventario y las variables que lo afectan. De esta manera se podría entender el comportamiento del inventario y si la empresa posteriormente quiere expandir el mercado introduciendo más producto alimentario, pues ya sería más fácil porque ya identificaría qué estrategias podría utilizar con este modelo de simulación. Cabe mencionar que la empresa durante estos 6 años que ha estado en el mercado no ha hecho muchos cambios en los procesos de inventarios. Es por eso que la simulación también le va a ayudar a comprender cómo es que se comportan estos cambios que se le hacen al inventario. Bueno, una vez ya adentrándonos al modelo de simulación, primero lo que se tiene que hacer es recopilar toda la información con la empresa, recopilar las variables, los datos, los elementos que van a influir para desarrollar el modelo de simulación. Todo esto nos lo tiene que otorgar la empresa, como lo mencioné. Y bueno, una vez teniendo los datos, teniendo identificadas las variables que vamos a utilizar para implementar la modelación, se elabora un diagrama causal. ¿Qué es un diagrama causal? El diagrama causal es la representación gráfica de las variables o de los elementos que van a influir para el desarrollo del modelo. Se pretende que con este diagrama causal se relacionen las variables y de esta manera se observe o se visualice el comportamiento de dichas variables. Como lo vemos en pantalla, este sería el diagrama causal. Este diagrama causal, bueno, nos muestra las 3 variables base, las 3 variables que yo elegí para desarrollar este modelo de simulación. Para mi parecer, las primordiales con las que se va a empezar el modelo. Posteriormente, cuando se desarrolle la simulación, se van a ir sumando más variables, pero estas son las principales. Bueno, del lado izquierdo tenemos la producción, en el centro los inventarios, que son las existencias, y del lado derecho los pedidos. Se relacionan a través de flechas, como todo diagrama causal, y los diagramas causales tienen los signos positivos o negativos que hacen referencia a cómo es que se relacionan las variables entre sí. Del lado izquierdo podemos ver que la producción le suma valor alimentario y pedidos le resta valor alimentario. Por otro lado, también identificamos que entre más inventario haya, menos producción va a haber. O sea, el producto estando una vez en almacén, que va a estar una vez en inventario, esto quiere decir que ya no va a estar en el área de producción. Y del otro lado tenemos que entre más pedidos haya es porque más inventario hay. Una vez realizado el diagrama causal, procedemos a realizar el diagrama de Forrester, que es el que estamos viendo en pantalla en este momento. Y bueno, si se dan cuenta, se tomaron
en consideración las tres variables que teníamos en el diagrama causal, que son producción, inventarios y pedido. Para realizar la primera simulación, yo agregué la tasa de producción y la demanda. Podemos ver que las flechas que se encuentran de manera sencilla son las flechas que hacen relación a las variables. En el centro tenemos una variable de nivel que es inventario, y las otras flechas que están rectas serían las flechas de flujo. Significa que hay un flujo de información entre las variables. Una vez ya teniendo el diagrama de Forrester, se procede a realizar las simulaciones. En este caso, para realizar la primera simulación se le tiene que otorgar los valores a las variables. Para la primera simulación, la producción va a ser igual a la tasa de producción por el inventario. Por su lado, la tasa de producción va a ser igual al 15%, que esto se reflejaría como 0.15. Después la demanda, que serían 10 unidades al día. Los pedidos serían iguales a la demanda. Y el inventario es igual a la producción menos pedidos con un valor inicial de 210 unidades. Una vez teniendo los valores de cada una de las variables, se procede a simular. Antes de simular, si tenemos todavía dudas con las variables o con los valores que establecimos, podemos checar el modelo, y si el programa, en este caso Vensim, nos dice que el modelo es correcto, podemos proceder a simular. Una vez que ya simulamos, podemos visualizar las gráficas de comportamiento de las variables y las tablas que nos arroja la simulación. En este caso, como lo estamos viendo en pantalla, estas serían las tres principales gráficas de comportamiento que nos arroja la simulación que realizamos. En este caso podemos ver cómo se comporta el inventario, cómo se comportan los pedidos y cómo se comporta la variable de producción. Vemos que el inventario tiene un incremento, los pedidos se mantienen rectos, se mantienen fijos, y la producción igual llega a tener un incremento. Esto, aquí se está representando el valor en días, que posteriormente verán que el resto de la simulación también será en días. Posteriormente podemos visualizar la tabla que se muestra de manera horizontal y que muestra los valores que metimos de las diversas variables. Se ve cómo es que los valores van cambiando respecto a cómo van pasando los días. Por ejemplo, podemos ver que en la variable de inventario va a haber un incremento en el inventario conforme vayan pasando los días, ya que va a haber más producto. No importa que salga producto diario, de todos modos se va a ir incrementando, porque de todos modos sigue entrando producto. En esta otra tabla podemos visualizar la misma información, los mismos resultados de las variables, pero de manera vertical, que a mi parecer se visualiza mejor y tiene un mejor entendimiento la tabla. Esto ya va a ser a consideración de cada quien, pero aquí se presentan, como mencioné, los datos de manera vertical para tener una mayor visualización y que sea un mejor entendimiento de los resultados de los valores que se obtuvieron al realizar la primera simulación. Por otro lado, aquí podemos ver el árbol de causas. Es la manera en la que se están relacionando las variables. En este caso, el inventario está relacionado con producción y con pedidos. Los pedidos se están relacionando con la demanda, y a su vez producción se está relacionando con el inventario, que eso ya lo vimos, y la tasa de producción. Y como en el árbol anterior, en el árbol de influjo, podemos ver cómo es que se relacionan las variables entre sí. En esta segunda simulación ocuparemos el mismo diagrama de Forrester con las mismas variables. Lo que haremos será una modificación en los valores de las variables. En este caso haremos un incremento en la tasa de producción. En esta simulación la tasa de producción va a valer 20%, a diferencia que en la primera simulación valía 15%.
Otro cambio que se hará será en la demanda. La demanda será ahora de 15 unidades por día, 15 pedidos por día, a diferencia de la primera simulación que eran 10 pedidos por día. Estas modificaciones se van a hacer para ver cómo se comporta el inventario cambiando o incrementando la tasa de producción y la demanda por día. En estas gráficas de comportamiento podemos ver la diferencia entre la primera simulación y la segunda simulación. Se muestra con diferente color para tener una mejor visibilidad de los comparativos de los valores. En esta tabla de la segunda simulación podemos ver de igual manera la comparación entre primera y segunda simulación, mostrando los datos de los resultados que se obtuvieron. Esta tabla se muestra de manera horizontal. En esta tabla, al igual que en la simulación pasada, se muestran los valores de manera vertical, siendo una mejor visibilidad para quien está interpretando los valores. En esta tabla se presenta la primera simulación en color rojo y la segunda simulación en color azul. Se puede ver claramente la comparación de los resultados. Por ejemplo, podemos ver que en el día 1 el inventario va a ser de 237 con la primera simulación y en el día 1 igual con la segunda simulación va a ser de 231.5. En la tercera simulación lo que haremos será agregar la variable trabajadores. Esta variable se va a dividir en dos: las personas que son mayores de 40 años y las personas que son menores de 40 años. Aquí lo que vamos a hacer es poner los valores de las variables y 20 van a ser mayores de 40 años y 15 van a ser menores de 40 años. Una vez ya ponido los valores de las variables, hacemos las conexiones y simulamos como tercera simulación. En las gráficas de comportamiento que nos arroja la tercera simulación, podemos ver que el cambio en las gráficas es mayor, es más notorio a comparación de la segunda simulación. Esto porque la variable de trabajadores realmente hizo un cambio notable. Podemos ver que inventarios y producción sigue teniendo un incremento, pero ya no con la misma, ya no igual a la segunda simulación. En cuanto a la tabla que nos arroja la tercera simulación, podemos ver que ya se añadieron los valores de personas mayores de 40 años y personas menores de 40 años. Esas son unas constantes, pero podemos ver la diferencia o lo que cambia en cuanto a los inventarios de la primera, segunda y la tercera simulación, ya que se muestran con 3 colores distintos que hacen que la visualización y la comprensión del cambio sea notoria. En la cuarta simulación lo que se hizo fue separar la demanda en dos partes: en las primeras 3 horas y en las últimas 5 horas, completando un turno de trabajo. En esta cuarta simulación no entraré en detalles, ya que como hice la división de las horas y todas las demás simulaciones se habían trabajado en días, se decidió mejor realizar una quinta simulación que estuvieran con el mismo comportamiento y que todo fuera en días como se había trabajado con simulaciones pasadas. Como quinta simulación podemos observar que se eliminó la variable de tasa de producción, ya que y también la de trabajadores. Esto debido a que la conexión de mayor de 40 años, menor de 40 años, se asoció directamente con la producción y se creó una tasa de producción para cada categoría de trabajadores, o sea, una tasa de producción para las personas que son mayores de 40 años y una tasa de producción para las personas que son menores de 40 años. Es por eso que se eliminó la variable de tasa de producción en general y la variable de trabajadores. Del lado derecho podemos ver que la variable de pedidos y la variable de demandas no se vieron afectadas y se quedó tal cual como se había estado manejando.
cabe mencionar que la tasa de producción para las personas mayores de 40 años es de 2 productos al día y la tasa de producción para personas menores de 40 años es de 3 productos al día. Como podemos observar en esta quinta y última simulación, cuando queremos ver las gráficas de comportamiento, aparecen ya también las gráficas de la tasa de producción por categoría dependiendo de las edades. Y bueno, aparece también cómo se cambió la de producción y aparece también las variables de mayor de 40 años y menor de 40 años. Para visualizar esta gráfica es necesario que primero nos dirijamos al botón de control panel, después a nueva gráfica, posteriormente seleccionamos la variable que queremos que se represente. En este caso yo seleccioné la variable de inventarios para ver cómo es que se había interpretado esta variable. Esto lo hice simplemente porque el proyecto realmente se trata de cómo se comporta el inventario y era la variable que me importaba a mí, pero se pueden meter muchas variables y se puede meter la variable que nosotros consideremos que pues necesitamos. Esta variable o esta gráfica, perdón, es la que nos va a indicar cómo es que se comportó el inventario con las modificaciones que le hicimos. Ya en la quinta simulación, el inventario podemos ver que al día 30, o sea del día 1 al día 30, hubo un incremento en el inventario y bueno, podemos hacer la comparación de los días dependiendo, ahí se visualiza dependiendo del día, cuánto hubo de inventario y así sucesivamente. Y bueno, esa es la gráfica que la gráfica para visualizar el inventario. Y por último, bueno, está la tabla donde se representan los valores. Se hace la comparación con las demás simulaciones. Ahí ya se ve los resultados reflejados en cuanto a inventario, cómo es que el inventario va teniendo el incremento. Se visualiza diferentes colores como en las simulaciones anteriores para tener una clara comparación de cómo es que se hicieron los cambios. Y bueno, eso sería todo por parte de la simulación. Como conclusión final de esta modelación, puedo decir que el objetivo era identificar cómo se comportaba el inventario o conocer más que nada el comportamiento del inventario, y siento que sí se logró identificar cómo es que se comporta el inventario cambiando variables, cambiando el valor de las variables. Y entonces con esta simulación la empresa podría tener una idea de cómo es que se podría llegar a cambiar el inventario o qué variaciones podría llegar a tener en si se le aumenta la cantidad de producto que entra al inventario y la cantidad de pedidos o la cantidad de producto que sale del inventario. Entonces sí se podría visualizar con esta simulación el comportamiento del inventario. Ya si se quisiera hacer una simulación más a profundidad, por supuesto que también se haría, ya tomando en cuenta otras variables, otros factores que también entran o que también influyen dentro del proceso del inventario. Ya se podría hacer, ya sería una simulación un poco más compleja, pero sí se podría hacer si ya se quisiera como especificar más en una variable en sí. Sí se podría agregar otras variables auxiliares que complementen el modelo de simulación. Como conclusión final del proyecto en general, puedo decir que aparentemente es un proyecto sencillo, aparentemente se ve como algo muy fácil de realizar, pero ya cuando estás metiendo variables puede que tengas la información por parte de la empresa, pero creo que el saber acomodar las variables o el saber qué poner y qué no poner es fundamental. Entonces sí cuesta trabajo en cuanto a identificar las variables que realmente pues te van a servir para diseñar lo que quieres o para lograr lo que quieres llegar. También por otro lado pienso que bueno, el definir las variables va de la mano junto con definir los valores de cada variable.
Entonces también ahí entra ese punto. Creo que es la parte más difícil de la modelación. Ya una vez teniendo los valores identificados y las variables ya listas, creo que lo demás pues es saber utilizar el programa de Vensim para hacer las simulaciones. Sí cuesta trabajo porque a lo mejor se llegan a tener errores y tienes que empezar de cero otra vez y tienes que retroceder. Puede que sí sea bastante tiempo invertido. Nosotros como alumnos siento que desarrollamos aparentemente pues trabajos o proyectos fáciles, pero ya cuando estemos en el mundo laboral, en el ámbito laboral, pues los proyectos no van a tener, o sea, no van a ser así de fáciles, van a ser mucho más complejos. Si ahorita se nos dificultan, estoy segura que pues va a llegar un grado de dificultad todavía mayor cuando entremos a trabajar y que pues en sí los proyectos sean más complicados, más complejos. Entonces, pues yo digo que como consejo a mí misma y como consejo a mis compañeros, pues yo diría que pues nos esforzáramos más por comprender cómo funciona este programa Vensim y, o sea, más que nada de comprender Vensim y más que nada de saber utilizarlo, saber acomodar las variables, tener como esa capacidad de lógica para pues saber acomodar cada uno de los datos que nos está otorgando la empresa. Y bueno, creo que nada más sería así como consejo para mis compañeros y para mí misma, el mejorar cada día. O sea, de estos errores se aprende y pues sí, o sea, tratar de siempre ir más allá y mejorar y sobre todo ser autodidacta, o sea, pues sí, aprender por nosotros mismos, no esperar mucho de las demás personas, sino a lo mejor si no entendemos algo, investigarlo. Ya definitivamente, si no, pues a lo mejor ya podemos acudir a los profesores, pero de primera instancia, pues investigar por nuestra propia cuenta y nosotros mismos ser quienes descubrimos ese conocimiento. Creo que eso es lo fundamental. Y bueno, en sí este proyecto sí me sirvió mucho, fue una gran experiencia y pues espero en un futuro poder seguir trabajando con Vensim, aprender más de este programa y y pues de otros que igual a lo mejor ya no vimos en el semestre, pero que pues sí me gustaría como que llegar a ver algún día. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver mi video y espero que les haya gustado.